única imagen que se conoce de Martín Miguel. Muy bien, vamos a hablar con alguien que sabe un montón Sí. de este tema. Sí, todo el mundo dice, es una historiadora re grosa. Ícono. Muy bien, estamos comunicados con quien es precisamente investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, del CONICET y en la UNSAM, la Universidad de San Martín. Se trata de, acá lo tengo. Sara Mata. Sara Mata. Sara, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, estoy con Lucía Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, Sara. Estamos recordando a Martín Miguel de Güemes y nos estamos peleando a ver si lo ponemos en el top 3 o en el top 1 a Güemes entre nuestros patriotas. ¿Vos cómo lo ves? No, yo creo que los tres, si estás refiriendo a Belgrano y a San Martín, Por supuesto. los podemos poner a los tres juntos. Sí, en el ¿no? podio. Ahí tenemos el podio. Sí, es como el top 1 de los tres juntos. Exactamente, porque además actuaron juntos. Así que- Claro, absolutamente. Qué trío. Qué lindo. Así Sara, bueno, estamos hablando de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero. Ese apellido, dije, ay, es cierto que era Mata, ¿no? ¿Vos sos algún tipo de descendiente? No, No. pero podría ser, ¿Quién te dice? No. pero no sabemos. Él es de la Mata. De la Mata. Mirá, pero por una palabra. ¿Ves lo que es estudiar? Mira lo que es estudiar. Bueno, Sara, primero agradecerte, realmente nos pone muy contentos que estar charlando con vos porque Martín Miguel de Güemes representa mucho, por eso también yo en este caso me puse la camiseta argentina por él. Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es tan importante traer la figura de Güemes en una época como la que estamos atravesando? Bueno, porque Güemes fue un político y un militar absolutamente convencido y coherente con sus principios. Es decir, realmente tenía muy claro que el objetivo era la independencia y luchó por ese objetivo. Entonces creo que en estas épocas recuperar objetivos de bien común y luchar por ellos es sumamente importante. Te Y noto, así que es inspirador, digamos. sí, noto que haces como una salvedad, me imagino, no sé si te referís a alguna figura política en especial, pero veo que resaltaste la palabra coherencia. ¿Será que la política en los últimos años está perdiendo un poco de coherencia? ¿A vos qué te parece? Sí. A mí me parece que sí, pero yo no soy la historiadora, Sara. Yo opino como ciudadana en ese caso. Pero sabes mucho de historia, entonces también me parece que está bueno como volver, ya que tanto se llenan también la boca algunos políticos hablando de otras épocas de nuestra Argentina o de lo que fue el armado y la independencia y todo. Me parece que está bueno también traer un poco la figura de Güemes para estas épocas. Vamos a ir concretamente a lo que le pasó a Güemes, porque entiendo que, vos me corregirás, hubo un complot con la élite salteña hacia Martín Miguel, porque Güemes estaba básicamente defendiendo a sus gauchos, a los que defendían también la patria. Bueno, es un poquito más complejo. Sí, hay una conspiración. En esa conspiración están incluidos miembros destacados de la élite de Salta, Sí. que en muchos casos también habían participado del proceso revolucionario, hay que también decirlo, Ajá. pero que en ese momento hay, digamos, después de 7 años de lucha constante, donde evidentemente hay toda una movilización social, en la cual, sobre todo en el mundo rural, ¿no? Hace que consideren que Güemes es el culpable de todo ese desorden social y estén aspirando a algún tipo de finalización de esa movilización. Evidentemente también se da la circunstancia de que en España se ha restablecido la Constitución liberal y vuelve a tener peso el proyecto de autonomía dentro de la monarquía. Claro. Digamos, peso político en algunos sectores. Y entonces, en Salta se sabe eso por un ingreso en 1820 del general Ramírez,
que fue muy bien recibido en Salta, el regional realista, se lo expulsa, como se expulsa, Güemes logra expulsarlo, pero queda la necesidad, sabiendo que hay emisarios que van a venir a parlamentar en Salta, de garantizarse de que haya un interlocutor en Salta que sea más concesivo, diríamos, con esta idea de autonomía. Y en ese caso saben también de que Martín Miguel de Güemes no va a claudicar. Por eso primero intentan destituirlo y luego conspiran y lo terminan asesinando. Pero hay que decir algo importante: para que lo pudieran asesinar, hay cuerpos milicianos, cuerpos de escuadrones gauchos que también lo traicionan, los jefes, porque Olañeta, que era el jefe realista que termina entrando a Salta en junio del 21, estaba en Tilcara, imagínate vos, muy próximo, si conoces el norte, muy próximo de la ciudad de Jujuy. Claro. Entonces, sabe que no lo pueden destituir y hace avanzar una partida realista de 600 hombres que para poder llegar a Salta pasaron por toda la quebrada, bajaron por el norte de la ciudad, y si hubiera estado bien defendida por los escuadrones gauchos no hubieran podido pasar. Exacto. Entonces, es decir, hay que complejizar un poco también todo este panorama para no recargar las tintas solamente en algún grupo en las élites, ¿no? Claro. Evidentemente hay un malestar, hay una posibilidad de conversación. De hecho, no aceptan que Olañeta sea el gobernador cuando muere Güemes. Van a finalmente a poner como gobernador a Cornejo, que había sido un enemigo político de Güemes, pero que había estado también apoyando la revolución, pero con desconfianza hacia Güemes y muy alineado con Buenos Aires. En ese momento luego va a haber un levantamiento y lo van a destituir a Cornejo, pero los realistas asumen que el armisticio firmado en ese momento, porque ahí se termina la guerra, o sea, ya no va a haber más incursiones realistas sobre el territorio salteño, ni va a haber ninguna expedición hacia el Alto Perú. Asumen que ese armisticio firmado, aun cuando no es lo que ellos buscaban, es un buen inicio, es una buena señal. Y cuando finalmente en Buenos Aires, estando Rivadavia y Martín Rodríguez en el poder, logran, con los emisarios españoles que venían con este mandato de lograr una pacificación, hacen un tratado preliminar de pacificación, que lo vienen a discutir en Salta con los delegados que envía el virrey La Serna, que está en el Cusco, el último virrey realista, sí, a Salta. Claro. Que estas vinculaciones hacen que el panorama sea mucho más complejo, no es solamente económico, no es solamente porque está insubordinada la campaña, sino porque también existe esta otra propuesta política que pudo haber seducido a parte de los revolucionarios. Sabemos también que cuando se forma la Junta de Gobierno en Buenos Aires, hay por lo menos dos grandes proyectos, uno el de la independencia y otro el de la autonomía. Sí. Entonces, siguió jugando eso, ¿no? Claro. No nos olvidemos. Creo que hay que poner todas las cartas en la mesa. Me gusta que complejices porque también, viste, como que tenemos la tendencia de ir a la A o a la B, ¿viste? Como blanco-negro, y está bueno ver los grises. Me gustaría volver un poco a la figura de Güemes en cuanto organizador de milicias, ¿no? Organizador de los gauchos. ¿Qué es lo que, volvamos como a su época dorada, podríamos decir, qué es lo que él organizaba de tal manera, más allá que después hubo un sector que, como bien vos decís, que lo traicionó, de los propios, digamos, de sus propios gauchos? ¿Qué es lo que sí tenía Güemes que pudo atraer y enamorar de alguna manera a esas milicias, a esos gauchos? Bueno, yo creo que hay allí, primero que hay una movilización que surge incluso antes que Güemes comience a organizarlos, que tiene una gran habilidad política. Esa habilidad política es lo que a mí me parece más apasionante, que es la de ser capaz de darse cuenta
de la importancia que tiene la movilización rural, de saber negociar con las jefaturas locales, porque pensar que solamente está Güemes y todos los gauchos es otra de las simplificaciones tremendas, ¿no? Es decir, esos hombres que se movilizan tienen compadrazgos, forman parte son peones de una misma estancia, están pagando en algunos casos arriendos, reconocen a algún pequeño propietario con autoridad. Sí. Entonces, él lo que va, la habilidad de él es lograr primero que esos hombres que tienen algún ascendente sobre la campaña movilicen y lograr él negociar con ellos. Vos imaginate que si bien comienza la movilización en defensa de los bienes, de los pequeños arrenderos, de los agregados, de los pequeños propietarios, esa movilización, cuando pasan 4 meses y se dan cuenta del poder que ellos tienen para detener, es decir, adquieren importancia, como decía el Perindongui hace ya tantas décadas atrás, en la década del 70, la revolución da la posibilidad, es decir, con la revolución se ruraliza el poder. O sea, ¿dónde está el poder realmente? En esos hombres armados, sí, en esos hombres movilizados. Y Güemes lo comprende absolutamente, o sea, y eso es lo que lo hace que él, a través de sus negociaciones, que una de ellas es que dejen de pagar los arriendos, por ejemplo, o que dejen de prestar servicios al patrón, ¿no? Brindarles el fuero militar, que los protege aún cuando no están en actividad. Entonces todo eso va generando, por un lado, una conciencia de poder en estos hombres que se movilizan, y claro, también la necesidad de responder a una jefatura. O sea que de Y alguna esa manera jefatura es muy Güemes, importante. sí, Güemes, digamos, básicamente daba o luchaba o por lo menos sí vehiculizaba derechos, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, hay una serie de reivindicaciones que pueden haber sido múltiples. O sea, vos sabés que hay una movilización actual y en esa movilización participan grupos que a lo mejor tienen muchas diferencias entre sí. Pero hay un objetivo. Acá, en estos casos, por ejemplo, para el Valle del Lerma, yo me atrevo a decir que es un problema de derechos de propiedad sobre la tierra. En otros lugares, por ejemplo, los esclavos, porque quieren su propia libertad, se escapaban de los amos y iban a los escuadrones, se sumaban como voluntarios. Después Güemes les decía a los dueños que sí, que cuando pudiera iba a pagar por ellos, pero en definitiva acá no hubo escuadrones de pardos y morenos, estaban todos mezclados, ¿no? Claro. Y bueno, eso me parece que es muy, muy importante considerar la importancia de estos jefes locales. Por ejemplo, ¿por qué pudo Olanieta ingresar hasta Tilcara y pudieron entrar hasta Salta para matar a Güemes? Tiene que ver el enfrentamiento de Güemes con Eduardo Arias, por ejemplo, que era también un hombre con mucha ascendente, que manejaba prácticamente toda la defensa desde Santa Victoria hasta Tarija. Entonces, era toda esa vanguardia norte, diríamos. Claro. Sara, te quiero llevar un segundo también, porque me parece que de esto se desprende, en realidad no se desprende, van paralelamente juntas estas historias. Quiero nombrar a Juana Moro, María Loreto Sánchez Peón, a Macacha, a Martina Silva de Gurruchaga, todas mujeres que formaron parte, que tenían que ver seguramente con familias, por supuesto, más adineradas, como siempre ha pasado en la historia, por lo menos argentina, que es la que yo por lo menos conozco un poquito mejor, donde siempre las mujeres en los libros de historia no las nombran, y también incluso las que sí nombran son, por supuesto, las mujeres de cuna alta, ¿no? De familias adineradas. Pero también me parece importante nombrarlas porque parte de ellas formaban la red de espías, financiaban los ejércitos. ¿Cuál es tu mirada sobre las mujeres en esta época?
Bueno, yo creo que, como bien decís, siempre se realza el accionar, así como se realza el accionar de Güemes, también tendríamos que realzar el accionar de muchos gauchos anónimos. Totalmente, absolutamente, Lo que absolutamente. pasa es que no tenemos los nombres, No sabemos, entonces, bueno, no los conocemos, claro, tal cual. no los conocemos. Tal cual. Ahora, de las mujeres también, las mujeres eran las que, a ver, ¿quiénes podían escuchar lo que se decía? Las que estaban en la calle. O sea, las mulatas, las indias, las mestizas, que iban a lavar y que escuchaban lo que decían y podían llevar. Ahora, como decía Simón de Beauvoir, cuando se habla de la participación política de las mujeres, solo se las ve como chismosas o como conspiradoras. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Magdalena Güemes, Macacha, ella tenía un posicionamiento político y lo demostró ya cuando se dio la invasión en el 17 de la Serna, donde el marido dice que la mandó a que espiara. El marido era de una familia realista, había tenido ya problemas y entonces había refugiado con ella fuera de la ciudad. Y estoy segura de que fue ella la que tomó la que se fue a averiguar qué pasaba, no que él la mandara, ¿viste? Y por otro lado, ¿por qué digo esto? Porque más allá de que intervino también para lograr que Güemes y Rondó llegaran a un acuerdo en 1816, destrabando el conflicto que había. Después que muere Güemes, a ella la ponen presa porque la acusan de estar conspirando. Claro. Después o sea que ella tiene actividad política. Absolutamente. Entonces, restarle esa importancia diciendo que lo acompañaba, ¿no? En el caballo, hablar cuando él iba a visitar a los gauchos, que además no hay una prueba de eso, Claro. Y que solamente era la que manejaba una red de espías, es bueno darle la razón a Simón de Beauvoir. Claro. Claro, Yo claro. creo que No, la historia ha demostrado que las mujeres hay muchas mujeres de arma a traer, ¿no? No, y aparte, muchas que han luchado en batallas. No, y bueno, Juana Zurduy. Claro, Juana ni hablar. Zurduy estuvo, Y que han estuvo al financiado. frente de... Claro, y de Juana Zurduy, cuando comunica Asensio Padilla a Belgrano, que estaba en Tucumán, de que habían tenido un combate importante en la laguna, que habían tomado el estandarte español, se lo atribuye él, Asensio. Y Belgrano dice, cuando le da el nombre, la nombra, le da un cargo en el ejército a Juana, y dice, sé por buena fuente de que fue ella la que arrebató el pendón español. Claro que sí. Y él Claro. estaba atribuyendo el mérito de la esposa. Bueno, María Remedios del Valle es otra. Otra. Claro, y hay tantas más que, bueno, que de vuelta, ¿no? Lo que decíamos recién, no Claro. conocemos sus No nombres. las conocemos, y a las que conocemos, porque son de la élite, les atribuimos este posicionamiento de llevar y traer información, ¿no? Igual para mí, yo, Lucía Ríos, para mí llevar y traer información en esa época, con el peligro que implicaba meterse para mí, yo chapó a esas. Igualmente. No, por supuesto, pero digo, lo hacían además por un convencimiento político. Exacto, Entonces, pero absolutamente. Participaban desde los lugares que tenían más posibles, ¿no? Y que aparte, qué ovarios, meterse ahí en el medio, hacerse Bueno, pasar mira. por la bandera o lo que sea para sacar información y después con eso quizás ganar una batalla. Bueno, ellas no se hacían pasar por la bandera, eran las banderas de ella las que le traían Claro. la información. Claro, que no, porque como decían que algunas se disfrazaban, no, ella seguramente, claro, No tenés sé, razón. no, la verdad que de eso no tengo ninguna constancia, documentación alguna. Bueno, Además porque la historia de las mujeres hay que irla releyendo Sí. a través de los indicios. sí, totalmente. Claro, pero ¿qué historia de mujeres tenemos ahora nosotros en la Argentina? Sí, Muchas muy mujeres. importante. La verdad que sí, la verdad que sí. Y las incluyo a las madres y a las abuelas. Bueno, justamente. Hemos tenido mujeres muy fuertes. Sí, Fantástico. justamente.
Sara, No hay ninguna duda de eso. Sara, ha sido un gusto enorme para nosotros poder charlar un ratito con vos. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalaste. Bueno, le agradezco a usted también la invitación. Un beso grande, Sara, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Adiós. Allí se retira la historiadora Sara Amata y estábamos recordando a Martín Miguel de Güemes, uno de nuestros próceres favoritos, en días en que se conmemora un nuevo aniversario de su fallecimiento.